Bienvenidos a la primera clase del tema 19, en el que vamos a ver los delitos contra el orden público. En esta primera clase vamos a hablar de los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos y también de la resistencia y desobediencia. Este título 22º del Código Penal de los delitos contra el orden público se compone de 5 capítulos. En su primer capítulo se regulaba el delito de sedición, que posteriormente fue suprimido. En el segundo capítulo, pues los delitos de atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia, que son los delitos que vamos a abarcar en esta primera clase. Luego, en el capítulo tercero habla de los desórdenes públicos, en el capítulo cuarto habla de una disposición común a todos los capítulos anteriores y en el capítulo 5 habla de los delitos de la tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos. Como he dicho, en el capítulo primero, que era de la sedición, los suprimió el artículo 1.20 de la Ley Orgánica 14/2022 de 22 de diciembre, que dice pues que suprimía esos artículos que regulaban el delito de sedición. Entonces ya nos olvidamos de ese delito. Pues vamos a ver ahora estos delitos de atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos y de la resistencia y desobediencia. ¿Cuál es el bien jurídico que se protege con estos delitos? Pues el bien jurídico que se protege es la garantía del buen funcionamiento de los servicios y funciones públicas. Vamos a empezar por el artículo 550, que regula el delito de atentado. Y nos dice el Código Penal que son reos de atentado los que agredieren con intimidación grave o violencia, muy importante tener eso en cuenta, o pusieren resistencia grave a la autoridad o a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, es decir, agredir o poner resistencia grave o acometer, cuando estos agentes o funcionarios públicos se hallen en el ejercicio de sus funciones, de sus cargos o con ocasión de ellas. Y en todo caso se considerarán de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo o con ocasión de ellas. Es decir, tener en cuenta que también se cometerá delito de atentado si el sujeto pasivo es funcionario docente o funcionario sanitario. Este artículo también nos dice en su apartado 2 que los atentados van a ser castigados con la pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses, si el atentado fuera contra la autoridad, y de prisión de 6 meses a 3 años en el resto de casos. También en su artículo 3, muy importante tener esto en cuenta, porque en este caso vamos a tener sujetos pasivos específicos, es decir, delito especial. ¿Por qué? Porque nos dice que no obstante de lo previsto en el apartado anterior, si la autoridad contra la que se atentare fuera miembro del Gobierno, de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado, de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, de las corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, magistrado del Tribunal Constitucional, juez, magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, se va a imponer la pena de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses. Entonces, vamos a ver detenidamente este artículo 550 del delito de atentado. ¿Cuáles son las conductas típicas que se castigan en este delito? Pues, como he dicho antes, agredir o poner resistencia grave, muy importante tener en cuenta que la resistencia tiene que ser grave, o acometer. ¿Qué vamos a considerar agredir? Pues ese acto de cometer a alguien de forma violenta para ocasionar un resultado lesivo. Como poner resistencia grave entendemos ese acto de exteriorizar una fuerza física que conlleva una oposición y que tiene que ser grave, ya que si es pasiva pues estaríamos en el tipo penal del artículo 556 que veremos a continuación. Será grave si va acompañada pues de actos violentos o bien con intimidación grave. ¿Y qué entendemos por acometer? Pues es equivalente a la agresión. Se exterioriza una acción violenta como puñetazos, patadas, empujones, etc. Los medios comisivos, también muy importante para que se dé el delito de atentado, tiene que ser intimidación grave o violencia o resistencia grave. Es decir, esto es un requisito. Estas conductas típicas de agredir o poner resistencia grave y acometer tienen que ser ejecutadas con intimidación grave o violencia o resistencia grave para que se cumpla este delito. El sujeto activo del delito puede ser cualquier persona. Y como sujeto pasivo estamos ante delito específico, ya que
el sujeto pasivo de este delito solo pueden serlo autoridad, agentes, funcionarios públicos, funcionarios docentes, funcionarios sanitarios en el ejercicio de sus funciones. ¿Y qué entendemos por funcionarios públicos? Es decir, ¿quién va a ser funcionario público? Pues esto nos lo regula el artículo 24 del Código Penal, que dice que se va a considerar funcionario público todo el que por disposición inmediata de la ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas. Y luego, pues tenemos que tener en cuenta, como he dicho antes, que este artículo en su apartado tercero regula una modalidad agravada dependiendo en función de quiénes sean los sujetos pasivos. Pues como he dicho antes, pues si se comete contra miembros del Gobierno, Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas, Congreso de los Diputados, etc. Estamos ante un delito específico, ya que el sujeto pasivo solo podrán serlo agentes o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones públicas. Muy importante. Agentes o funcionarios públicos, pero deben de estar en el ejercicio de sus funciones públicas. El elemento subjetivo del delito es que estamos ante un delito doloso. ¿Por qué? Porque es necesario que el sujeto activo, es decir, la persona que comete el delito, tiene que conocer esa condición de agente, autoridad o funcionario público del sujeto pasivo y que, sabiendo esa condición, busque como objetivo, pues, ofender ese principio de autoridad. El iter criminis es que estamos ante un delito de mera actividad, es decir, el delito de atentado se consuma con el mero ataque en cualquiera de las formas que se contemplan en el tipo penal. No es necesario, por lo tanto, que el sujeto pasivo logre su objetivo. Con que se dé ese simple ataque en cualquiera de las formas que contemplan tipo penal, ya estaríamos ante un delito de atentado. Y se va a consumar pues con ese simple ataque, acometimiento o grave intimidación. Como penas, pues tenemos las penas de atentado contra la autoridad de prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses. Y tenemos en los demás casos pues la prisión de 6 meses a 3 años. Vamos a ver ahora el artículo 551, que regula supuestos agravados del delito de atentado. Y dice que se van a imponer las penas superiores en grado a las respectivamente previstas en el artículo anterior, siempre que el atentado se cometa, primero, haciendo uso de armas o de otros objetos peligrosos. Este agravante solo se va a aplicar a la modalidad de atentado por acometimiento. Y es necesario con el simple acometimiento verificado con el arma, sin ser necesario utilizar el arma para lesionar al sujeto pasivo. Es decir, con que ese acometimiento esté verificado por el arma, ya se aplicaría este agravante. En segundo lugar, cuando el acto de violencia ejercida resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o que pueda causar lesiones graves. En concreto, están incluidos pues, los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de explosivos. No se exige un resultado peligroso como sí ocurre en el agravante primero. En este agravante bastaría solamente con la peligrosidad del acto, es decir, que ese acto sea potencialmente peligroso bien para la vida del sujeto activo o bien para ocasionar una lesión grave en el sujeto pasivo del delito. En tercer lugar, pues que sea acometiendo a la autoridad, a un agente o funcionario público, haciendo uso de un vehículo a motor. Y por último, cuando los hechos se lleven a cabo con la ocasión de un motín, plante o incidente colectivo en el interior de un centro penitenciario. Entonces, resumimos, ¿cuándo vamos a poner la pena superior en grado en el delito de atentado? 1. Si se hace uso de armas u objetos peligrosos. 2. Un acto potencialmente peligroso que ponga en peligro la vida de la víctima o pueda lesionarla gravemente. Acometer con un vehículo a motor o una ocasión de un motín en un centro penitenciario. El artículo 552 del Código Penal queda suprimido. Así que vámonos con el artículo 553, que regula actos preparatorios punibles para atentados. Y dice que la provocación, la conspiración y la proposición para cualquiera de los delitos que se prevén en los artículos anteriores que acabamos de ver del delito de atentado, se va a castigar con la pena inferior en 1 o 2 grados a la del delito correspondiente.
Artículo 554. El tipo específico de maltrato o resistencia a fuerza armada. Dice el tipo penal que los hechos que se describen en el artículo 550 y 551 van a ser castigados con las penas expresadas en ellos cuando se cometieran contra un miembro de las Fuerzas Armadas que, vistiendo uniforme, estuviera prestando un servicio que le hubiera sido legalmente encomendado. O sea, estamos aquí ante otro delito específico en el caso del sujeto pasivo porque se requiere que la víctima sea un miembro de las Fuerzas Armadas. Y las mismas penas se van a imponer a quienes acometan, empleen violencia o intimiden a las personas que acudan en auxilio a la autoridad, sus agentes o funcionarios. También se van a imponer las penas del artículo 550 y 551 quienes acometan, empleen violencia o intimidación gravemente. ¿A quién? Pues a los bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que estuvieran interviniendo en ocasión de un siniestro, calamidad pública o situación de emergencia. ¿Con qué finalidad? Pues con el objetivo de impedirle el ejercicio de sus funciones. También se va a penar con esas mismas penas al personal de seguridad privada debidamente identificado que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de fuerzas y cuerpos de seguridad. Entonces, elementos de este delito de maltrato o resistencia contra fuerza armada. ¿Cuáles van a ser los sujetos pasivos que contempla este tipo penal y por los que se va a castigar a un sujeto activo si atenta contra estos tipos de sujeto pasivo específicos? Pues, personal de Fuerzas Armadas vistiendo de uniforme, personas que auxilien a la autoridad, sus agentes o funcionarios públicos, bomberos o personal sanitario o personal de seguridad privada. Y siempre, muy importante tener en cuenta que tiene que ser en el ejercicio de sus funciones. En el apartado 2 se requiere ese empleo de violencia o intimidación y que el sujeto activo pues sea quien acuda en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios. En el apartado 3 nos dice que la conducta típica es acometer o emplear violencia gravemente. El artículo 555 del Código Penal queda suprimido, por lo tanto lo pasamos. Y nos vamos al artículo 556 del delito de resistencia y desobediencia. ¿Qué nos dice este tipo penal? Pues que serán castigados con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 meses a 18 meses, es decir, tenemos una pena alternativa, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, es decir, del delito de atentado, pues, ¿qué conductas se van a castigar en este caso? Resistir o desobedecer gravemente a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada que esté, por supuesto, debidamente identificado y que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad. También los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad en el ejercicio de sus funciones, pues van a ser castigados con la pena de multa de 1 a 3 meses. ¿Qué se requiere aquí? Pues que el sujeto pasivo tiene que ser autoridad. En este caso están fuera los funcionarios públicos, no confundirse, porque en este tipo penal nos dice los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad. Aquí no nos habla de funcionario público, nos habla de autoridad. Y el bien jurídico que se protege en este caso es el ejercicio de la función pública que la autoridad está desarrollando. Por eso nos dice que esa autoridad tiene que estar debidamente identificado y que también pues, que esté desarrollando esas actividades de seguridad privada, porque lo que se protege es ese ejercicio que realiza la autoridad como función pública. Entonces, ¿qué se castiga aquí? Resistir. No muy grave esa resistencia, pero sí que tiene que tener una cierta entidad. Desobedecer, ¿qué es desobedecer? Pues una resistencia pasiva grave, es decir, incumpliendo de una orden o mandato ejercida por la autoridad o sus agentes y que puede darse de forma por medio de una acción o por medio de una omisión, porque la desobediencia puede ser una persona que le digan no hagas algo y lo haga o una persona que le digan tienes que hacer esto y no lo hace. Entonces, eso sí, es muy importante que sea una orden clara, expresa, concreta
y obviamente legítima, que esa orden que se está dando, pues como he dicho antes, tiene que estar dada por una autoridad y que esté pues desarrollando actividades en el servicio de sus funciones públicas. La orden pues tiene que cumplir con todos los procedimientos legales y el sujeto activo ha de ejercer resistencia o cumplir aquello que le están ordenando y que la resistencia lleve a una oposición que sea tajante. Nunca ninguna de estas dos conductas podría ser grave, puesto que si no, estaríamos ante un delito de atentado y no ante un delito de resistencia y desobediencia. Entonces, va a ser una conducta meramente pasiva, siendo posible alguna forma de violencia no muy grave y de carácter defensivo y neutralizador. Y además, esta conducta debe de ir seguida de una acción ejercida por parte del funcionario, pues si no, pues estaríamos ante un delito de atentado y no ante un delito de resistencia y desobediencia. El sujeto pasivo de este delito, como he dicho antes, es autoridad o agente o personal de seguridad privada, siempre que esté debidamente identificado y que esté desarrollando actividades en cooperación y bajo el mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y, por supuesto, han de estar en el ejercicio de sus funciones o cargos. Vuelvo a recalcar, en este caso el sujeto pasivo no es funcionario público. El tipo penal no dice que la víctima tenga que ser funcionario público, nos dice que tiene que ser autoridad o agente o personal de seguridad privado. Y el sujeto activo puede serlo cualquier persona. El elemento subjetivo, pues estamos ante un delito doloso, al igual que en el delito de atentado, aquí también se exige que el sujeto activo conozca los elementos objetivos del tipo penal, es decir, que el sujeto activo conozca que está cometiendo un delito contra una autoridad o contra un agente o personal de seguridad privada y que en base a esos conocimientos pues actúe cometiendo esas conductas típicas que se castigan. Pues vamos a terminar con una pregunta que cayó en el examen oficial de escala básica de la promoción 39 y que decía: según el Código Penal, ¿qué delito comete un individuo que agrede a un sanitario que se encuentra ejerciendo funciones propias de su cargo? Muy importante leer bien las preguntas, porque aquí nos dice agrede a un sanitario y que se encuentra ejerciendo funciones propias de su cargo, porque hubiese sido diferente si la pregunta nos dice que no se encuentra ejerciendo funciones propias de su cargo. Entonces, la opción alfa es delito de lesiones, Bravo, delito de resistencia y desobediencia, o Charlie, delito de atentado. Agrede a un sanitario, conducta típica, agredir. ¿Qué delito castigaba la conducta típica de agredir? Pues el delito de atentado. Y además también nos decía este delito de atentado que como sujeto pasivo se contempla también funcionarios docentes o funcionarios sanitarios. Bueno, pues hasta aquí esta primera clase del tema 19. Si os ha quedado alguna duda o necesitáis comentarme lo que sea, sabéis que me tenéis siempre por el foro de Discord disponible y nos vemos en la próxima clase. Un saludo.